Bienvenidos una vez más a The Human State Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de Moral Grandstanding. Esto es un artículo escrito por Justin Tossi y Brandon Warnke. José, Entonces, ¿cómo te pareció el artículo? ¿Qué piensas de él? pues mira, el artículo bien interesantemente lo tuve que leer como 2 veces. Okay. Está bien escrito, se entiende la información, pero algo bien profundo, ¿no? Aunque nosotros todos y todas dialogamos todos los días, en realidad eso es una forma de discusión moral, ¿no? Entonces, de verlo de algo social, de algo general, a un artículo que te abre sobre lo que es moral grandstanding o lo que es el discurso moral, tuve que leerlo varias veces para poder como que hacerle como que caer, ¿no? Sí. ¿Qué fue para ti, Roberto? Pues mira, igual yo tuve que darle 2 pasadas a la lectura porque para mí está bien interesante, súper interesante. Y sí está bien escrito en el hecho de que te pone los puntos como siguiendo un bosquejo. Es algo como que tan trivial que ellos quieren traer, mira, lo malo del grandstanding, pero a la misma vez te tienen que aceptar que en algunas ocasiones es como que necesario. Correcto. Entonces tú vas leyendo y yo leí una mitad, después tuve una discusión con alguien y seguí leyendo, y como estaba fresh de esta discusión, pues empezaba a ver todo desde el punto de vista de la discusión que había tenido. Y es como que, diablo, esta persona está haciendo esto y esta persona está haciendo esto. Y era como que, wow, DH, esto está en todos lados. Cierto. Quizás nosotros ahora mismo, hablando de esto y dando nuestras opiniones, estamos haciendo moral grandstanding. Posiblemente, y me da tanta gracia que diga eso, porque durante esos 2 o 3 días que las noches tomaba 1 o 2 horas para leer, después de leer el artículo en su totalidad, yo estoy viviendo con varias gente, ¿no? Estoy viviendo con 8 personas en una casa grande, y veía las discusiones que ellos tenían y yo me les quedaba mirando y decía, ¿este tipo estará haciendo grandstanding ahora? Porque se está basando en algo que ya mismito vamos a hablar, y esta otra persona se está basando en esta otra cosa. So, es difícil decir, José, jamás en la vida se ha hecho grandstanding mientras ha estado hablando en un discurso moral, ¿no? Uh-huh. Y como tú dijiste, posiblemente ahora mismo estamos hablando de esto y tal vez, no sé, no salga de esa forma. Sí, pero sí. hay que llegarle a eso, ¿no? Hay que llegarle a lo que es el grandstanding, que es un grandstanding moral. Yo no le encontré ninguna traducción al español. Grandstanding. Pues yo buscando artículos o algo así, nada, absolutamente nada. Yo me fui a Translate, obviamente pues moral, sabemos que es moralidad. Claro. Y el grandstand lo llevaba a como que al aspecto legal, como cuando tú estás frente a un jurado, pues tienes que hacer grandstand. Tienes que estar como que argumentando desde esa... Pero vi que lo más cercano es como que engrandecimiento. Tiene que ser algo que se busca engrandecer. Claro. Entonces, yo le voy a dar una traducción aquí y vamos a decir que se llama engrandecimiento moral. Esa va a ser la traducción en español. Creo que eso es una buena traducción en arroz y habichuela. Engrandecimiento moral. Exacto. Sí, suena bien, incluso va con lo de que vemos como un discurso moral, una discusión moral normal, o lo que se espera, versus, ¿cómo es que se dice la palabra? Engrandecimiento moral. Wow, ok. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sabes? ¿Cómo llegamos a identificar un engrandecimiento moral versus lo que es meramente una discusión moral? Sí, un discurso normal versus el grandstanding. Correcto. Voy a seguir usando grandstanding porque es lo que tengo como que chupado ahí en el cerebro, pero nada, para todo aquel que nos escucha, en español es engrandecimiento moral. Según nosotros. Es correcto. Pues vamos a definirlo, ¿va? Entonces, un discurso moral, eso la gente lo escucha y piensa que es algo que se da en las universidades solamente, o que se da entre cuando tú prendes las noticias y ves a esta entrevista de reporteros, o tal vez cuando estás viendo a 2 personas ahí ya viejitos en la plaza hablando sobre temas, y tal vez discurso moral te viene a la mente algo así, ¿no? Te viene algo fuera de lo que tú haces en tu diario vivir, pero
pero no lo es, ¿verdad, Roberto? No. Nosotros a cada rato estamos hablando de moralidad, de las situaciones con la política, la injusticia, el racismo, lo que sucede también, el racismo hacia la persona blanca, ¿verdad? Porque ellos tienen un privilegio blanco, eso sí está establecido. Sin embargo, muchas personas de tez blanca, estamos hablando especialmente en Estados Unidos, no son culpables de tener eso, de que su color sea blanco y que tengan ese privilegio blanco. Y muchas veces ni siquiera se aprovechan de eso. Viven su vida normal, no van a dejar de coger un trabajo y van a decir, yo no voy a aplicar para aquí porque para aquí aplica mucha gente de color y como yo soy blanco, pues yo tengo un privilegio blanco y probablemente a mí me van a coger. No, están peleando. La vida se trata de sobrevivir. Sí, claro, de buscar recursos, ¿no? Exacto. Sí, no, y es lo que yo he visto por acá, que la gente, y está muy bien que si en un discurso moral uno quiere hablar de lo que es el white privilege, ¿verdad? Como le dicen en inglés, privilegio blanco, eso está muy bien. Sin embargo, cuando ya se utiliza la identificación de un privilegio blanco para hacer white shaming, pues eso está bien. ¿Eso es un discurso moral o estaría entrando hacia otra área? Hay muchos temas que se hablan diariamente, que se utilizan un discurso moral, que se habla de la moralidad, inclusive posiblemente en nuestra cultura, como lo es la corrupción política, como lo es la mala utilización de recursos que se ve en toda Latinoamérica, ¿no? En algunas naciones más que otras. Esto es algo que todos los días nosotros hablamos. Nosotros lo vemos en las noticias, cuando te vas al supermercado, que ahora no se puede porque tienes que usar máscara, ¿no? Pero te ibas para el supermercado y te encontrabas con el vecino de dos calles atrás y empezabas a hablar de cuál es el mejor equipo de pelota. ¿Por qué este es el mejor equipo de pelota? ¿Qué pasó en tal sitio? ¿Qué pasó con tal político? Para mí eso es a base de un discurso moral. Correcto. Pero ¿cuándo llegamos al grandstanding? ¿Cuándo llegamos a eso? Pues mira, según el artículo, en la página tiene como número 199, dice, y traduzco, el grandstanding o engrandecimiento moral es el uso del discurso moral que intenta que otros hagan juicios morales sobre ellos, principalmente, que son dignos de respeto o admiración por tener una calidad moral particular. En Arroz y Habichuela es una persona que habla con la intención de recibir la admiración o la aprobación de un grupo, ¿verdad? Porque dicen que son dignos de respeto o admiración, están buscando verse más grandes, engrandecerse ante las personas presentes y en ocasiones que vean, mira, este es más moral que todos nosotros y por ende es digno de admiración. Claro. A mí me vino a la mente rápido, primero que todo, la política. Definitivamente. Yo rápido entré a los debates de este político que viene y empieza a hablar a la comunidad cristiana y a veces ese político le importa un bledo la religión y le importa un bledo llevar una vida realmente moral como está proclamando en su discurso, pero viene y dice, no voy a aceptar la homosexualidad, no voy a aceptar esto, no voy a aceptar esto otro, para verse más moral, como que wow, mira, no tiene break con el pecado. Se eleva moralmente y recibe el apoyo de la comunidad cristiana que tiene esa creencia de que con la homosexualidad no hay break. Exacto, se eleva con la moralidad de ese grupo religioso y luego a la semana que viene se va a un show o a una radio a hablar, a comunicar sobre cómo está a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ, ¿no? Que no está nada malo, pero entonces ahí vemos un ejemplo del grandstanding. Correcto. Con esta población se quiere hacer el más moral, el más de que estos son mis ideales y luego acá también. Ahora, ¿cuál de los dos es en realidad? Pues no sabemos, ¿verdad? Esto es un hipotético. Exacto. Pero eso es algo que vemos día en día. No, y también pasa dentro de la religión, porque a mí lo que estaba comentando, la segunda mitad, estuve en un debate con un pastor y cuando yo dije, diablo, este tipo quiere ser un
pilar cristiano que no ni siquiera con los simbolismos se juega ni nada, y tú vienes como que, pero ven acá. O sea, estás aquí dando un discurso cuando tú sabes, y yo sé porque te conozco en el modo personal, que lo que estás hablando aquí es mierda. Mayormente lo es. Y lo interesante de que muchas de estas conversaciones que ahora mismo se están dando no es face to face, no es de persona a persona, son conversaciones que son por Facebook, por Instagram, mayormente Facebook, ¿no? Mira, déjense de mierda. A veces nosotros todos y todas estamos intentando defender un punto de vista que no tiene una defensa a base de una discusión. ¿A qué me refiero? Eso es parte del grandstanding. El decir algo que se escucha bonito, que se escucha fuerte, que incluso te da hasta cosita irte en contra de eso, porque dices, coño, como no me siento bien yéndome en contra de esto porque entonces soy malo o no soy digno, ¿no? Pero cuando tú te sientas con tu tacita de café y empiezas a leer de verdad lo que te escribieron, dices, esto no hace sentido. El ejemplo que tú estás dando del simbolismo, Roberto, el simbolismo dentro del cristianismo. Explícame, esto es un paréntesis, ¿no? Pero ¿qué es simbolismo para el cristianismo, Roberto? Mano, o sea, cada religión tiene su simbolismo, ¿verdad? Y ejemplo, los evangélicos, católicos, el cristianismo en general, una de las cosas que venera como un símbolo es la cruz. Sin embargo, la misma palabra te dice que tú no vas a adorar imágenes. O sea, te está excluyendo que no tengas símbolos que se vuelvan tus dioses. La misma palabra que tú estás defendiendo y estás utilizando para defender X simbolismos, en el ejemplo que yo estaba debatiendo, el arcoíris y la bandera gay. O sea, están diciendo, no, están utilizando la bandera gay para mofarse del arcoíris, creación de Dios y promesa de Dios. Loco, realmente tú te crees que el que se inventó la bandera gay dijo, espérate, voy a usar esto del arcoíris porque quiero joder a los cristianos, o porque dijo, espérate, aquí hay varios colores y la comunidad LGBTQ+ somos variados como esto. Claro, por la misma definición de la comunidad, es una comunidad diversa, ¿no? Es correcto. Entonces no podemos, si usamos colores para dar un sentido artístico, que posiblemente de ahí que sale la persona, que no sé quién es, que hizo la bandera de la comunidad, pues hace sentido que utilice varios colores para identificar la diversidad que hay y que existe dentro de la comunidad LGBTQ+, porque ahora le añadieron unas cuantas más que honestamente ni me acuerdo, con todo respeto, ¿verdad? Esto es información que todos los días cambia, no se queda quieta, pero ahí tú ves, Roberto, el ejemplo que tú estás dando, esto es grandstanding, ¿sabes? Bien fino, ¿no? Pero eso es grandstanding, eso es llegar a un punto moral donde la persona no es meramente, yo creo que quería verse tal vez como el más conocedor o el protector de la fe, o el protector de yo no sé qué. Si de verdad vamos a proteger algo... Del símbolo, porque no estaba protegiendo ni siquiera la fe, estaba protegiendo un símbolo. El símbolo del arcoíris, que una bandera gay y un arcoíris no se parecen. En lo absoluto. O sea, una forma tiene arco y la otra bandera. En una me dice, ¿qué yo le voy a enseñar a los niños del arcoíris? Y cuando vean la bandera gay, bueno, pues tú le enseñas que el arcoíris que tiene forma de arco, para ti y tu religión, significa promesa de Dios. Esto es un evento que se da por medio de la naturaleza y de Dios, ¿verdad? Para ti. Y una bandera es algo construido por el hombre en forma de rectángulo que se utiliza para representar una comunidad. Los niños tienen la capacidad para entender eso, no son brutos. Correcto, pero él mismo eso es una base del grandstanding también. Eso es una base de que, mira, estoy atacando tu punto de vista a base de la vulnerabilidad de lo que yo identifico como la ignorancia del niño. ¿Cómo yo le voy a decir al niño qué es la diferencia entre esto y lo otro? Mira, si has estudiado a Erickson, si has estudiado a los teóricos primarios del desarrollo de la niñez, a veces le quitamos bastante credibilidad a lo que es un niño. Un niño no es bruto.
sí está aprendiendo, sí está pasando por procesos de cambio, pero los niños tienen la capacidad de entender y diferenciar, ¿no? Pero es que se nos hace más fácil crear un juicio de que un niño por definición no sabe y por ende yo le tengo que enseñar todo. ¿De verdad le estás enseñando o meramente le estás haciendo un copy and paste de lo que tú entiendes? Exacto, no es literal una adoctrinación. No le estás enseñando a pensar, le estás enseñando que la verdad es de X forma y que él no puede pensar de otra forma. Y eso es peligroso. Que, ¿verdad? Dentro de la religión tienes la idea de que si la persona no cree en eso, te vas para el infierno. Y es un castigo eterno y todo eso. Y la persona que cree en eso, pues sí pasa por el sufrimiento de que, ay, voy a perder a esta persona, se va a ir al infierno y bla, bla, bla. Claro. Pero la palabra tiene también información para actuar en estos casos. Te dice, la salvación es individual. Te dice, mira, te estás preocupando por cosas terrenales, porque sí, tú quieres que esa persona esté ahí, por el amor que tú sientes aquí en la tierra. Sin embargo, cuando vayas al cielo, el amor va a ser filial entre todos. No vas a sentir un amor de padre e hijo, no vas a sentir algo diferente a un amor de comunidad completa. Y eso es lo que tú has entendido de tus estudios teológicos de la religión cristiana. Sí, porque eso es la religión cristiana. Tal vez en otra religión se practica lo mismo en el sentido de la doctrinación de los niños, que eso es parte de la cultura y tal vez sea diferente. Y quiero clarificar, esto no es un podcast de religión, no se asusten. Pero ¿qué sucede? El grandstanding lo vemos en cosas tan cotidianas de la vida de una forma tal que nos manipulan, ¿no? Y no estamos criticando a la religión. Cada persona tiene derecho a creer y practicar su religión libremente. Correcto. Pero cuando tú tienes una persona en una posición de poder que te está haciendo argumentos de la moralidad de una forma que si tú intentas irte fuera de lo que te están diciendo, te hacen sentir como el menos, ¿cómo diría? El menos... Que eres un ignorante, un pecador. Unworthy. Estaba pensando. Exacto. Que eres unworthy de llamarte cristiano, que eres unworthy de participar de una iglesia o de participar de una célula de una iglesia, dando el ejemplo de la iglesia. Podemos cambiar el ejemplo a la política nuevamente. De donde nosotros somos, hay dos partidos primarios, ¿no? Y si tú no estás de acuerdo con todo lo que te dice X persona de este partido, pues eres unworthy en un sentido de ser partícipe de ese partido. Y yo te seré honesto, para mí que los partidos se quemen. El partido no debería de existir, pero eso es otro tema. Correcto. para otra charla. Y por eso, cuando este señor que nos hace ¿cómo que se llama él nuevamente, el del artículo? Justin Tosi y Brandon Warnke. Cuando estas personas escriben sobre moral grandstanding, algo que a mí me voló de la cabeza es que te hablan sobre cómo esto es un proyecto de vanidad, ¿no? En base de... Pero te dicen que el grandstanding no es específico de una forma, sino que es como una constelación. Y lo interesante de las constelaciones es que hay que observar bien los puntos para ver la figura que la constelación nos está haciendo, ¿no? El grandstanding no es algo de que ahora vamos a ir donde el pastor o el alcalde del pueblo y decirle, ya, ahora tú eres un manipulador. Ese no es el punto. Tú eres un engrandecedor moral. Eres un engrandecedor moral. Eres un pastor de ovejas ciegas. No. El punto es que el grandstanding se hace y se practica dentro de los discursos morales, que eso pasa todos los días. Todos los días hablamos de lo que es la moralidad. Vamos a hablar de los rasgos. Sí. Y nos indica que tiene dos rasgos centrales el artículo, que es el recognition desire, el deseo de ser reconocido, y la expresión engrandecida. Yo saqué varios puntos de el deseo de ser reconocido y dice, desean que otros lo vean como moralmente respetable. Desean ser respetados por tener una moral noble. Claro. Ellos utilizaron la palabra paragon of morality, que esto es como que un luchador por ese ideal moral. Desean ser reconocidos por su propio grupo como un líder moral. Esto es lo que estábamos hablando de
¿verdad? Los políticos y pastores que se van bien moralistas por su área, pero no siempre es porque es lo que creen, es lo que siguen, es lo que aplican en su vida. Es porque gente me está viendo y yo tengo que ser el más moral. Sí, que me vean que estoy en el lado correcto. Correcto. Desean ser reconocidos también por el grupo contrario y que el grupo contrario diga, wow, espérate, este tipo, diablo, qué moral. Yo me voy a cambiar para el lado de él porque mi grupo es moral, muy moral, pero este tipo, wow, no, se pasó. Y el que más se ve es impresionar a una audiencia. La expresión de engrandecimiento nos dice que se expresan con el propósito de satisfacer el deseo de reconocimiento. Algo que quiero añadir ahí, Roberto, es que a mí me dio tanta gracia cuando yo soy bien visual, yo tengo que dibujar, ¿no? Y cuando yo intenté posicionar a la persona que está buscando esta recognition, me dio tanta gracia de que es una persona que quiere estar en el centro y que lo vean. Meramente eso, que con los que la persona está de acuerdo, que lo vean como que sí, mira, coño, este está en la posición correcta, ¿no? Muy bien, tal vez porque es un líder de una comunidad, tal vez porque tiene una posición de importancia, o meramente para que le sigan dando likes a los comentarios de Facebook que la persona hace. O de momento quiere también esa recognition de las personas que no tienen que ver nada con su grupo, pero yo lo veo como esto de si hablan de mí, que aunque no estén de acuerdo con lo que yo vivo, que hablen bien de mi persona, ¿no? Asegurarme de que mi persona no sea atacada, que es lo que dijo Roberto, esto de que coño, no creo nada de lo que esta persona piensa, pero wow, mira, digno de respeto, digno de esto, digno de lo otro. Y que esto yo siento que esto pasa mucho en los social medias, que hay un cojón de personas viendo tus comentarios en Facebook actualmente, si no lo sabías, ¿verdad? Que te vean impressive, que te vean, que digan, wow, esta persona sabe defender su punto de vista, wow, esta persona sabe escribir. Mano, o sea, el hecho de, y yo estoy a favor de Black Lives Matter y este movimiento full. Tema caliente también. Sin embargo, he visto tanta gente compartiendo tanta cosa a favor de esto, y cuando tú le preguntas, porque el compartir información es bueno, es muy bueno, porque quizás es lo único que tú puedes hacer, ¿verdad? Y hay gente que dice, compartiste información, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Hay veces que lo único que puedes hacer es compartir información y ya, pero hay gente que comparte información que tú dices, wow, pero ¿y de dónde esta persona se sacó eso? Y tú sabes que lo está compartiendo, o sea, tú ves que lo está compartiendo en momentos de heated situations solamente, para darse a reconocer, mira, yo soy parte de esto. Yo tengo una amistad acá que estaba escuchando una conversación que le estaba dando en su podcast y lo voy a hacer referencia. Él hizo una búsqueda de cuando en Google Search, tú sabes que en Google Search tú puedes hacer una búsqueda de ciertos tópicos, ¿no? Y te sale como cuando ha sido más búsqueda, menos búsqueda. Y según él, porque yo no he hecho la búsqueda, pero no me sorprende, las palabras como Black Lives Matter u otras palabras que son temas calientes, mayormente se hacen búsqueda para años de política, para años de votación. ¿Por qué será? Okay. Es interesante, ¿no? Porque Black Lives Matter no salió este año. Eso no es un movimiento que se surge en el 2020. Es un movimiento que ya lleva sus 7 años. Y mi experiencia es en los medios sociales. Algunas personas que son cercanas escriben y le dan share, pero cuando intentas hablar sobre el movimiento de Black Lives Matter, lo ven como si fuera algo que se desarrolló este año, y no lo es, ¿sabes? Pero ¿por qué entonces cada cierta cantidad de años tiene más auge que otros? Y la pregunta es, ¿el movimiento de Black Lives Matter se está afectando tal vez por algún tipo de grandstanding? Tal vez un grupo de personas en la política que se está aprovechando de un movimiento que tiene validez en un sentido aquí en los Estados Unidos empezó en Estados Unidos y cuando sucedió la situación, creo que hasta en Inglaterra y en otras áreas de Europa estaban también dando su apoyo. Sí. O sea, algo interesante. No sé si por ahí va tu punto. No, porque, ¿verdad? Yo puedo ver algo que está sucediendo en otro país y yo apoyarlo. Claro. Mi argumento es que hay personas
que comparten por todos alrededor mío están compartiéndolo, yo voy a empezar a compartir. Yo, Roberto Fernández, yo compartí cuando se hizo el movimiento de subir la foto en negro y no subir más nada. Y aún así, me sentí como que no estoy haciendo nada por el hecho de que yo no me paso en Facebook metido, no me paso en Instagram metido. So, hacer eso para mí fue un grandstand, porque, o sea, estoy subiendo el movimiento, no era solamente que esto es lo que digo de las personas que para mí estuvieron haciendo el grandstanding. El movimiento era con la intención de que ese día subieras una foto negra, oscura, y no subieras más nada en todo el día. Te salieras de la red social y no compartieras nada. Ese era el punto del movimiento. Yo no creo que eso pasó con mucha gente que compartió la foto. Absolutamente no. Entonces están viendo que otras personas están haciéndolo y dicen, yo quiero apoyar, pero no estás apoyando la idea central. Lo estás haciendo para identificarte como entre las personas que no lo hicieron como moral, más moral que esta gente, y aceptada por el grupo que sí lo está haciendo. Pero ni siquiera te orientaste de qué intención era ese proyecto. Ahora, yo te hago una pregunta, Roberto. ¿Eso será porque, bueno, me imagino que fueron miles de personas que hicieron eso, ¿no? Que siempre lo hacen. ¿Eso será porque estas personas quieren que los vean como parte de un movimiento que socialmente tiene validez, actualmente tiene validez? O sea, que lo están viendo como algo que es necesario, que sí es correcto, que todo el mundo tiene que hacerlo, o es porque se van a sentir juzgados de que si no lo hacen, están en contra de ese movimiento. ¿Cuál sería? Yo entiendo que un poco de las dos. O sea, la incomodidad puede entrar porque, mira, está pasando esto, yo sé que tiene validez moral y debería apoyarlo. Quizás no me siento tan de esto porque este tipo de discusión moral drena. Y quizás gente no se sienten moralmente energizados para entrar en la discusión, pero como todo el mundo lo está haciendo, yo debo hacerlo también. Yo lo apoyo. No me siento con las ganas de estar posteando cosas, pero lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. Lo digo por experiencia propia. O sea, yo no compartí en ningún momento Black Lives Matter ni nada de eso, porque de por sí yo no comparto cosas en las redes. Yo estoy compartiendo ahora en el Instagram del podcast y en el Facebook del podcast, y es por el hecho de que yo quiero que la gente se eduque, ¿verdad? Y no es que yo quiero educarlas, sino que yo quiero la información que yo absorbo de otros mayores, yo quiero ser como un tipo de megáfono y hacer eso más duro y llevarlo a una población, porque esta información es en inglés, la gran mayoría, y llevarlo al grupo en español, que no tiene tiempo de estar dedicándole a cursos de universidad. Pues yo que sí lo tengo y que sí lo estoy invirtiendo, ¿por qué no puedo sacar un poco y decir, mira, esto fue lo que yo aprendí? Y que la gente diga, ok, estoy escuchando, qué interesante, porque a la gente le gusta saber de la vida de los demás. Sí, somos un poco metiches por naturaleza, yo creo. Exacto. Si nos gusta eso, ¿por qué no abrir un formato donde podemos decir, mira, esta es nuestra vida y en nuestra vida estamos aprendiendo de esto? Aprende con nosotros y estamos aprendiendo todos juntos. No es que nosotros seamos maestros y queremos enseñarlos como si ellos fueran estudiantes. No, estamos aprendiendo. Y el hecho de que estemos tú y yo es que, especialmente en la próxima parte, que vamos a hablar de los fenómenos, y quizás al final que hablemos en sí de la moralidad del grandstander, cuán bueno, cuán malo puede ser, si es súper malo, por qué va a ser malo, si es bueno, en qué sentido es bueno. Pues vamos a ver que tenemos diferencias, y yo sé que hay gente que se va a identificar contigo, hay gente que se va a identificar conmigo, y hay gente que nos va a escuchar a nosotros dos y va a llegar a su propia manera de pensar, y quizás su propia manera de pensar sea mejor que la de nosotros. Claro, y en ocasiones también vamos a ver las cosas más similares, ¿no? Como por ejemplo en el caso de este podcast, de esta grabación, el moral grandstanding para mí sí existe. Yo creo que también para ti sí existe. Sí.
Lo que tal vez tengamos diferencia es que se visualiza más cuando lleguemos a lo que es la modalidad del grandstander. Ahí es tal vez donde tengamos nuestras diferencias, pero de que existe, existe. Y hablando para concluir tal vez el tema de Black Lives Matter, que yo sé que es un tema caliente, ¿no? No un tema que es fácil de hablar, no un tema que es fácil de comunicar, porque es un tema que sí toca la vida de muchas personas, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Lo que a mí me preocupa es con estas personas que tal vez le dan share o hacen cosas meramente para que los vean como que estoy participando, se están educando o meramente quieren hacerse partícipes y ya. Y para un movimiento social no es solamente la participación a oscuras en el sentido de estar ciegos, sino una participación donde te eduques para que sigas educando a otros. Por lo menos esa es mi perspectiva. No, definitivamente yo estoy de acuerdo, porque muchas veces nosotros mismos hemos hablado al respecto. Nos compartimos noticias y estamos como que espérate, esta noticia como que vamos a buscar otras noticias, vamos a buscar otros medios, otros CNN, Fox News, Washington Post, vamos a buscar todo y ver, y ver qué información es congruente, porque todo el mundo va a hablar desde su perspectiva, y especialmente y lamentablemente cadenas de noticias grandes son amarillistas. Sí. Son cadenas que están inclinadas hacia una visión política y van a llevarte la noticia desde un punto de esa visión. Correcto. Entonces, cuando la gente consume eso, tiene que tener eso, o sea, debería, ¿verdad? Tener el entendimiento de no solamente la noticia que me estás dando, sino la intención de la noticia. Y el ejemplo perfecto, by the way, para la gente que no habla puertorriqueño como nosotros, amarillista es una forma de decir sensacionalista, que quieren llevar un tema de una forma sensacional, dirigido hacia la posición política, y no política de gobierno, sino política de pensamiento, que tal vez ese medio noticiero se haya inclinado, tal vez porque le están pagando más dinero. Vamos a hablar claro, ¿no? Muchos de los medios noticieros están comprados. Que es una triste realidad, porque entonces los medios que nos están dando la noticia 24 horas, 7 días a la semana, son los que nos alimentan sobre qué está pasando en nuestra sociedad, y ellos hacen grandstanding. Y un ejemplo de los más frescos que tengo en la mente ahora mismo es el reportero Cuomo, creo que se llama, que el hermano de él es no sé si alcalde o gobernador de Nueva York. Hay mucho ruido con eso, no sé cuál de las dos posiciones son. Él hizo un lo que sería un ramping on del grandstanding, solamente porque su hermano es una posición política de Nueva York. No era más nada sobre qué se piensa del CDC, qué se piensa de eso, sino mi hermano es de ahí, me preocupa porque mi hermano es de ahí. Es como que, ok, está bien. Y fue bien impresionante. Cuando empecemos a hablar de los fenómenos, vas a ver que esto existe, esto pasa. Siéntate a ver los noticieros y vas a ver que sí, estas personas lo hacen. Pero ¿qué son las manifestaciones o los fenómenos, Roberto? Que mayormente diríamos que se ven, ¿no? Hasta en tus conversaciones personales. Esto no solamente pasa con grupos, sino también pasa en tus conversaciones o peleas o discursos, como tú lo quieras ver, ¿no? Con tus amistades o familiares y cosas así. Bueno, el artículo nos trae 5 fenómenos, porque ellos, cuando están haciendo el artículo, mencionan que esto es un paradigma y que ellos se van a centrar en ciertas partes del paradigma para dar a conocer a una población más general qué es el grandstander, y al final dicen que a lo mejor conociendo 2 o más personas en un grupo que alguien está haciendo grandstanding, pues esta manifestación deja de existir en esos grupos. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, mira, este está haciendo un grandstanding, vamos a educarlo y decir que deje de estar haciendo eso. Y esto lo que hace es que la gente va a ir aprendiendo, mira, no, espérate, dentro de mi grupo estas personas están haciendo grandstanding, vamos a pararlo. Yo creo que el ejemplo más que todo el mundo hemos pasado por esto es la experiencia, ¿no? Cuando tenemos a un niño que tiene su lloriqueo porque quiere algo, ¿no? Lloriquear
¿es la mejor forma de obtener algo? Posiblemente no, pero si un papá, una mamá, una abuela, un abuelo se le acerca y le dice, bájale, comunícate bien, dime exactamente con las palabras que tú quieres y vamos a trabajar desde ahí. Pues el Grand Standard, por esta búsqueda de ser visto como el más prestigioso en la moralidad de su grupo o whatever, como ya hemos identificado los 3 puntos, ¿no? Tiene que haber una persona, como dijo Roberto, que le diga, oye, wait, vamos a bajarle bájale de piso, relax, siéntate, vamos a hablar. ¿Cómo se manifiesta esto, Robert? Mira. Son 5, ¿verdad? Bueno, pues el escrito nos da 5 fenómenos. Uh-huh. El primero es piling on. Piling on en español sería como que acumular. Sin embargo, aquí no es acumular varios argumentos diferentes. Es que varias personas, generalmente el Grand Standard, dice en el debate lo que ya se dijo y lo utiliza, pero no aporta nada nuevo al debate. Cuando yo estaba leyendo esto del piling on, me vino a la mente, Roberto, cuando nosotros estábamos en la escuela superior. Bueno, cuando estábamos en el tiempo, ¿no? Porque tú y yo nunca estuvimos en el mismo tiempo, pienso yo, no me acuerdo. No estuvimos en la misma escuela tampoco. Pues eso es parte de... Y tú tenías este grupo de amistades que tal vez eran 3 o 4 chamacos, 3 o 4 personas, ¿no? Y siempre hay unas personas dominantes, que son las más que hablan. De momento venía uno y te decía, no, fumar es malo porque el maestro nos habló de los efectos del tabaco y esto, lo otro. Y vino el otro y le dice, nah, en realidad haz lo que te dé la gana, que se joda. Y viene esta tercera persona y vuelve y dice, no, fumar es malo porque el maestro nos habló del tabaco y de esto, lo otro, y meramente repite lo que el otro dijo para ponerse en una posición donde tal vez el primer amigo lo vea como que más moral, más prestigioso, ¿no? Pero en realidad dijo algo, no dijo nada, meramente repitió. Y eso es el punto, es meterse en la acción del discurso repitiendo algo que ya antes se había dicho, es perder el tiempo. Bueno. Y ese para mí en este punto es la parte mala. Generalmente en discursos morales de la alta sociedad, tú tienes un tiempo. Los políticos, los pastores, aún, vamos a ser high true, aún en la comunidad general, las personas no se pasan el día entero debatiendo. Eso tú sabes que tú tienes un tiempo limitado para debatir. Cuando tú repites lo que ya se dijo, estás malgastando ese tiempo y no estás aportando nada nuevo a la conversación. Si no aportas nada positivo, se convierte en una cosa mala, especialmente si lo estás haciendo con la intención de verte más moral. Yo no diría que se convierte en algo malo, ¿verdad? Porque hasta el mismo artículo nos dice que el Grand Standard no es por esencia una persona mala, ¿no? Pero se pierde el tiempo, ¿sabes? La persona que mayormente hace piling on, yo diría incluso que tal vez hay algo más ahí que no le permite tal vez tener hasta un pensamiento propio, ¿sabes? Hay algo más y meramente está buscando esa recognition de que mira, sí participé, mira, sí estoy de este lado, pero tal vez sea de verdad no he tenido el tiempo para crear mi propio pensamiento sobre este tema, o B, no me siento con la capacidad de crear un argumento propio sobre este tema. O C, ¿cuál sería la C? Que para mí C sería, esto para mí es un argumento lo suficientemente fuerte para yo seguir repitiéndolo. Un ejemplo de esto es las ayudas económicas que recibe Puerto Rico de los Estados Unidos. Un argumento que todo creyente del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que desea la estadidad, usa. No, Estados Unidos a nosotros nos da ayuda económica. Si eres anti-estado, rechaza las ayudas económicas. Ellos entienden que ese argumento es lo suficientemente fuerte para apoyar que Puerto Rico sea un estado. Y no estoy hablando de qué partido es mejor, qué partido es peor, cuál es mi ideal político. Estoy hablando del argumento. Cuando tú te pones a ver lo que Puerto Rico le brinda a los Estados Unidos versus lo que Estados Unidos le da a Puerto Rico, nada más con los taxes en embarque, nosotros le pagamos lo que ellos nos dan de ayudas. Y que el gran porcentaje de esas ayudas se pagan mediante el embarque, pero también se adquiere de otros impuestos, ¿no? A base de que esas ayudas se deben de identificar porque están muy generales, ¿no? Lo que se recibe de seguro social, lo que se recibe de otras ayudas federales que no nos dan lo mismo que en otros territorios o estados, pero eso es otro tema, ¿no? Lo que aquí se está llevando es que sí, esto sucede y eso es un excelente ejemplo, y ese ejemplo lo vemos casi todos los puertorriqueños cuando
cuando de momento sale el tema de la estabilidad, o sale el tema de los impuestos, o sale el tema del embargo, que de momento sale una persona y hace un post así bien impresionante de Puerto Rico recibe ayuda de Estados Unidos. Si tú no la quieres, no cojas la beca. Si tú no la quieres, no cojas los cupones. Y vienen 15,000 personas y le dan share sin de verdad reflexionar sobre lo que están compartiendo. Pero la otra parte se ve también. Viene otro fulano, otra fulana y hace una crítica a ese pensamiento y dice: Puerto Rico recibe X cosas, pero Puerto Rico provee X cantidad de cosas. Y también se puede hacer grandstanding, se puede hacer piling on. ¿Por qué? Porque también vas a conseguir 15,000, 20,000 personas más que le van a dar share y van a repetir lo mismo sin de verdad sentarse a reflexionar sobre la información. El grandstander, como yo dije anterior a esto, como se había dicho, no una persona mala. Un grandstander no es igual a una persona mala, y luego vamos a hablar de eso, pero sucede. Y eso es un excelente ejemplo de piling on, tú sabes. Incluso yo diría que ahora mismo me dio tanta gracia cuando yo estaba viendo lo de el cheque de $1,200 que enviaron, que dijeron, si va a votar los productos de Goya, devuelve los $1,200 federales. Y yo, ¿qué rayos tiene que ver un boicot, estés a favor o estés en contra, versus una ayuda federal que a base de tu ciudadanía estadounidense, tú tienes el derecho de participar de esa ayuda federal? Pero ¿cuánta gente le dio share a eso? Y el hecho de que muchas veces mezclan cosas diferentes en un propio argumento. Claro. El boicot a Goya es porque el CEO de Goya apoya a Donald Trump. La gente tiene quizás un odio o un tipo de discriminación hacia la persona de Donald Trump por las razones que sean, ¿verdad? Hay discriminaciones que están justificadas, hay otras que no, y al nivel que estás discriminando, ¿verdad? Si estás discriminando al nivel de hacerle daño a la persona, pues para mí definitivamente es malo. Pero eso no tiene que ver ni siquiera con la estadidad, no tiene que ver con partidos políticos, porque gente que apoya a Donald Trump están demócratas y republicanos, igual que gente que no apoya a Donald Trump están en los republicanos y en los demócratas. Claro, y aquí esto es bien rígido. Aquí, si tú hablas con un demócrata, no todos, pero con los que yo he hablado, ellos no quieren saber nada de un republicano. Ellos odian, con los que yo he hablado, no estoy generalizando, odian la palabra conservador. Y cuando voy al otro lado, que hablo con un republicano, ellos no les cae nada bien un demócrata, y mucho menos la palabra progresista, porque desde la perspectiva de ellos, lo que se está haciendo no es progreso, sino es barbaridades, como me dijo una persona una vez. Pero ¿qué sucede? Que se mete tanta información, y esto es un paréntesis, ¿verdad?, de lo que es grandstander, pero sí sucede. Vino el presidente de Goya, hizo esto, aquellos que estén a favor del boicot, metan mano, pero por favor donen la comida, no la boten. O ingiéranla. Y no vuelvan a comprar más de Goya. Pero al hacer el boicot, ¿se va a afectar el CEO de Goya o se van a afectar los trabajadores a pago mínimo que se encuentran mayormente latinos en Puerto Rico, en Nueva York y en otras áreas? ¿Quién se va a afectar de verdad? ¿A quién usted le está haciendo el boicot? ¿A una idea de que usted piensa que se va a afectar el CEO de una compañía o a los empleados menos privilegiados de esa compañía? Y eso es otro tema, pero tiene que ver con el grandstanding también. Bueno, ¿cuál sería la segunda? El próximo sería ramping up. Ramping up es hacer argumentos fuertes constantemente. El escrito nos trae un ejemplo, nos traen tres personas. Una persona hace un claim que lo que un político hizo está mal. La próxima persona dice, no, lo que ese político hizo está muy malo y debe ser votado de su puesto. Y después viene otra persona y dice, no, es tan malo que debe ser votado de su puesto y le deben crear cargos. Están haciendo argumentos constantes, fuertes y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, con la idea de que el que haga el argumento más fuerte es el más moral, porque lo que puede aguantar moralmente es tan limitado que no hay cabida para cosas inmorales, y el castigo es más fuerte, y eso es ramping up, según lo que yo entendí. Yo estoy de acuerdo que ese ejemplo de ramping up me dio tanta gracia, porque yo lo he hecho. Cuando yo estaba en la universidad, que tuvimos cuántas huelgas, tuvimos como 3 huelgas, ¿no? Y se escuchaba de la corrupción y de la falta de recursos que se sacaba de la Universidad de Puerto Rico, y uno pasando las difíciles, y de momento salía esta noticia de este político. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con mis amistades y decían, deberían de meterlo preso. No, deberían de meterlo preso y sacarle su dinero del banco.
político. No, deberían de meterlo preso, sacarle su dinero del banco y meterlo en la federal, no sé, algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que yo meramente por joder, y estaba molesto, ¿no? Decía, no, deberían de sacar a todos los políticos corruptos, ponerlos en la pared del morro y fusilarlos como los tiempos de antes. No soy agresivo, no se preocupen, pero el ramping no nos puede llevar a ser personas agresivas. O sea, mi ejemplo es una exageración, pero sí sucede. Roberto, en un ejemplo, Roberto se comió la luz. A Roberto le deben dar un ticket. No, a Roberto le tienen que dar un ticket y meterlo 2 semanitas en la cárcel para que aprenda. No, Roberto deben de meterle el ticket y sacarle la licencia y que vuelva a tomar la licencia, y de momento hay una persona y le va a decir, ¿sabes qué? Por culpa de Roberto, sabrá Dios cuántas vidas se pueden afectar. Ese muchacho no debería de tener licencia, debería de meterse preso y X cosas. Y me dice, diablo, coño, wow. Y eso es lo que está buscando ese Grand Standard, que lo vean como que mi argumento es el más válido porque es el más fuerte. Es el más punitivo en ese sentido, ¿no? Ven acá, ¿se puede hacer un ramping on en la inversa? Oye, Roberto, que tremendo trabajador, deberían de darle un bono. Y viene otra persona y diga, no solamente un bono, deberían de darle un aumento salarial. Y venga una tercera persona y diga, no, denle eso, pero él debería ser supervisor. No, definitivamente, porque se ve que se están haciendo argumentos fuertes, constantes, y están hablando de la moralidad o la ética, que es una parte de la moralidad de la persona de Roberto. No, Roberto es tan ético, que tan bueno, sí, que merece esto. No, pero viene esta. Y es lo mismo. Y es gracioso porque entonces eso pasa día a día, y yo me cuestiono, ahora yo me pregunto, ¿cuántos supervisores han llegado a su posición sin querer ser supervisores? Meramente porque tal vez le hicieron un ramping on y dijeron, diablo, este tipo está brutal, es buenísimo, debería darle la oportunidad de que sea supervisor. No todo el mundo está listo para ser supervisor. No todo el mundo tiene las capacidades para ser un buen supervisor. Pero ese ramping on me da tanta gracia porque pasa tanto de una forma agresiva como el ejemplo del político, pero también pasa de una forma que sí, tal vez Roberto se va a beneficiar, pero de verdad debería estar en esa posición. Es cuestión de ética, es cuestión de moral. Y el punto de una profesión no solamente es cuán bueno sea una persona, es qué capacidades tiene esa persona, porque yo conozco en mi área de empleo personas que son un pan del cielo, como dicen por ahí, o sea, súper excelentemente buenísimas, pero lamentablemente, y es fuerte que lo diga así, son medios pushovers, ¿entiendes? Son personas que son súper buenas, pero tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras, porque cada rato le puedes decir, mira, fulanita, ¿me puedes hacer un favor? Y te lo hacen, porque es su naturaleza ayudar. Te hacen el favor. Exacto. Y no lo piensan. No. Y se ve bien. Y de momento tú vienes al día siguiente, oye, hazme otro favor, y lo hacen. Y lo siguen, o sea, la persona de la que hablo lo sigue haciendo. O sea, yo veo gente que se aprovecha de ella, y ella felizmente hemos tenido conversaciones que me dicen, mira, Roberto, yo sé que hay gente que se está aprovechando de mí, pero a mí me gusta ayudar a las personas. Yo lo hago y me lo disfruto. No pienso en que se están aprovechando de mí. A mí me choca, porque yo digo, espérate, ¿y dónde están los límites? Uno tiene que poner límites. Ella, pues no, pero no porque ella sea excelentemente buena en su trabajo y como persona puede estar en una posición de supervisora donde la gente le diga, no, me voy a coger X días, y ella no sepa decir que no, porque no sabe poner límites. Wow. Y oye, esto sería ramping on también. Tu supervisora te dijo no a las vacaciones. Tu supervisor no, siempre, no sé por qué, supervisora, me sale fémina, y te dice que no a las vacaciones, y de momento tú hablas con tus compañeros y dices, ya, bro, qué mala esa supervisora, y sale otra y dice, no, qué mala y ineficiente, qué mala persona, ella se fue de vacaciones, pero tú no. No, lo es. Lo es. Todos estos ejemplos nos traen a ver cuán cotidiano es el ramping up. Vamos a pasar para el próximo, que tiene tremendo nombre, by the way. El tercer fenómeno sería chomping up, y esto es insistir sobre la existencia de un problema moral donde no lo hay.
donde no existe. Un ejemplo de esto es cuando van caminando por la calle y ven a una persona de la religión musulmana, especialmente las mujeres que tienen que usar su hijab. Entiendo que es así como se llama. Y el problema de Trumpinon es cuando tú insistes que esa persona está siendo oprimida, sin embargo, esa persona está en, digamos, Estados Unidos, donde quizás no tiene la opresión social y ella la está haciendo de manera voluntaria. Si ella lo está haciendo de manera voluntaria, pues no hay ninguna opresión. Claro, si esa persona está practicando su religión libremente en los Estados Unidos y parte de su religión le pide que practique un tipo de vestimenta para su diario vivir, aunque para otra persona que tiene otra religión o tiene otra perspectiva de vida, ahí tal vez lo vaya a ver como si hubiera un problema moral. Pero para el individuo, para la persona que practica libremente, que esa es la parte importante, ¿no? Que lo practique libremente, tal vez no hay un problema moral porque lo está haciendo libremente. Exacto. Y es eso, esto ocurre en diferentes circunstancias. A veces hacemos argumentos sin evidencia, ¿verdad? Entendemos que algo puede llevar a una consecuencia negativa y esto es porque tú pensaste, no, espérate, esto puede pasar así, 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 pero no hay evidencia al respecto y sin embargo tú vienes y buscas qué es lo malo con esto y dices, espérate, no, te voy a enseñar diferentes cosas malas o negativas al respecto para indicarte que aquí hay un problema moral, cuando realmente no es así. O sea, no tienes ni siquiera ningún tipo de evidencia, y cuando hablo de evidencia no estoy hablando evidencia solamente empírica, porque nosotros tenemos también la experiencia de vida. Y eso para ciertas cosas es evidencia suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, tú no te vas a tirar de un tercer piso y no necesitas evidencia empírica para decirte, de 10 personas que se tiraron de un tercer piso, 9 de ellas murieron, por ende no te tires de un tercer piso. No, es experiencia de vida. Si coges te fatigas, es experiencia de vida. Por favor, no se tiren de un tercer piso. No estamos diciendo que se tiren de un tercer piso. No, y estamos hablando de que es experiencia de vida, así que no tienen no solamente la empírica, sino ustedes saben por experiencia. Lo que estamos llevando es que tu moral es tu moral. Van a haber personas que van a tener pensamientos similares a cómo tú vives tu vida y van a haber otras personas que van a tener un punto completamente contrario. ¿Cuál es la correcta? No está en mí decirte, ni tampoco está en nadie decirle a otros, esta es la mejor forma de vivir la vida. Pero sí hay circunstancias y situaciones donde uno puede decir, ¿sabes qué? Esto no se debería de hacer y esto sí se debería de hacer. Obviamente no te tires de un tercer piso, no hagas eso, no corras hacia un león porque sabes que te van a comer, ¿no? Pero pues, bueno, continuemos. Vamos, José, preséntanos tú las próximas dos. Sí, no, estas últimas dos me encantan. Se escucha bien fácil, pero yo entiendo que esto es lo más que vemos en discusiones que tú tienes personalmente con personas de tu trabajo, del Facebook, inclusive lo que se ve en muchos medios noticieros, que es el presentar excesivamente una emoción o reportar una emoción para hacerte sentirte el más moral. Y esto lo vemos bien interesantemente cuando alguien empieza a hablarte y te empieza a decir, porque yo me sentí de esta forma, es impresionante que esto esté pasando, esto me hizo sentirme bien mal, bien triste, no pude dormir por 3 días porque estuve con una tristeza, es impresionante, y sigue como que meramente hablando de cómo su emoción está presente o cuál fue su emoción o cómo su emoción o su reacción emocional fue a algo que tal vez sí fue feo, ¿no? Algo que dice, diablo, ¿qué pasó? Pero recuerda, el grandstanding está buscando validez, ¿no? De una forma hasta, como dice el artículo, un poco narcisista. Correcto. ¿No? Entonces, esto lo vemos comúnmente y yo creo que todo el mundo lo ha hecho, que en un momento decimos, wow, ¿cómo me afectó esto? Wow, no pude dormir tantas noches. Es increíble y de verdad ni siquiera la situación le pasó a la persona. No. Que eso es lo que me da tanta gracia cuando yo lo veo así.
el artículo menciona un estudio de Linda Skidcast, es un apellido extraño, ¿verdad? Y el estudio es en Moral Conviction, en convicción moral. Ella encontró 3 rasgos que son universales, son identificables y son obvias con respecto a esta convicción moral. Y en el estudio se encontró que fuertes, cuando estos 3 rasgos se encuentran en una situación moral, pues sí surgen emociones fuertes al respecto, aunque no estén involucrados. Pero el problema del display de emoción excesiva se vuelve cuando la base de tu argumento es cuán indignado y cuán emocionalmente tú te sientes indignado sobre el problema moral. Cuando eso es tu argumento, y especialmente, ¿verdad? Porque él tiene que tener los rasgos centrales de recognition desire, y tú quieres aparecer el más moral, pues viene otra persona y dice, no, yo estoy devastada por esto es algo injusto, me duele, y viene otro y dice, no, pero es que a mí me duele más todavía porque yo no puedo entender cómo. Ahí ya te fuiste a grandstanding. Y posiblemente la persona que le pasó la situación está más tranquila que las personas argumentando qué tanto le duele lo que pasó. Correcto. Porque volvemos, y me encantó como lo dijo en el artículo, narcisismo, ¿no? Yo creo que esta manifestación número 4 o fenómeno número 4 se ve demasiado en los medios sociales, e incluso cuando ya yo veo amistades que empiezan con la oración de que qué tanto me está afectando X cosa, mis ojos se me voltean para arriba solos y ya yo no vuelvo a ver nada de lo que están escribiendo. Qué tanto me afectó, no sé, X cosa, y como que ok, te afectó, qué bueno que estás buscando que te den en Facebook un like, que te digan sí, no, wow, pero es que es la realidad. Digo, dependiendo de dónde se está dando el discurso moral, ¿verdad? Claro, por eso es como que Facebook es una cosa impresionante. Bueno, y el número 5, el último de estos fenómenos, en inglés se le diría como que claim of self-evidence. No sé cómo decir claim en español, ya se me olvidó, pero es buscar una autoevidencia. Claim, como tal vez identificar una autoevidencia, ¿no? Proclamar, exacto. Y en esto, el Grand Standard señala su propia moralidad, la sensibilidad de su propia moralidad como más definidas o afinadas que la de los otros. Y esto yo lo veo como que un poquito más denso que tal vez presentar una emoción excesiva, o el trumping on, o el ramping on, o el piling on, porque esta yo lo veo más como ya más al punto de meramente hacerse uno como que el más afinado hacia lo que se ha identificado como la moral, como lo que se está logrando o lo que se quiere lograr. Me gusta la descripción que pone el escrito, que dice que proclaman que su punto es tan obvio que deben sentir lo mismo que esta persona. Como decir, cuando se pone loco, pero es que yo no entiendo cómo tú no lo ves, que yo no entiendo cómo tú no entiendes que eso es malo o que eso es bueno, yo no entiendo. No importa que tú no lo entiendas, crea un argumento donde tú demuestres a base de consecuencias, a base de quizá, y ahora que estamos hablando de moralidad, ¿verdad? Diferentes teorías de moralidad, a base de diferentes teorías de moralidad, porque eso es malo o porque eso es bueno. Pero decir yo no entiendo por qué, es que esto es obvio. No, las cosas no son obvias. Tú tienes que decir por qué para ti eso es bueno o eso es malo y hacer claims, ¿verdad? Proclamar cosas que no sean, es que yo lo siento. Qué bueno que lo sientas, explícalo, porque es que lamentablemente creo que nos han enseñado a meramente expresar y no explicar. Entonces cuando nos encontramos en una situación donde una persona tiene un pensamiento diferente al de nosotros, hacemos eso, como que ¿cómo es posible que tú no entiendas lo que yo estoy entendiendo? ¿Cómo es posible? Y sí es posible, porque cada uno visualiza la vida diferente. Cada uno tiene un bagaje diferente. A mí me da tanta gracia, Roberto, cuando en conversaciones que yo he tenido me salen con esa. Yo me río. ¿Cómo es posible yo? Ay, ya volvemos. El cómo es posible. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a estar en contra de esto? Y yo, bueno, en una conversación acá que yo tuve cuando salió lo primario de Black Lives Matter, querían que se quemara todo. No los manifestantes. La amiga mía quería que se quemara todo.
Bien, entonces hacer grandstanding es algo deseado, no deseado, es algo bueno, es algo malo. El artículo nos dice que el grandstanding o practicar el grandstanding no es que te haga una persona mala. No significa que tú seas una persona mala o que incluso no de verdad te importe lo que tú estás defendiendo o lo que tú estás argumentando. Simplemente hay una diferencia. Y regresamos, ¿no? Grandstanding es buscar ese sentido de que me vean como que la pepita más brillosa en toda esta conversación. Y a veces todos pasamos por eso. El entender que todos tenemos nuestras fallas y que a veces vamos a tener conversaciones que nos van a dar bien duro en el corazón, va a pasar. Y que vamos a tener nuestras fallas y vamos a buscar la forma de ¿qué? De cubrirnos. Algo que yo pienso que da énfasis a que en ocasiones nosotros hagamos grandstanding en nuestro espacio público. Esto es algo fuera del artículo, pero también hay que hacer una reflexión. Cómo dentro de nuestra cultura se practica el grandstanding y hemos aprendido lo que es el grandstanding como forma de argumentar nuestra moralidad, Roberto. Mira, cuando dices cómo hemos aprendido, en el artículo dice que muchas veces personas cometen grandstanding sin necesariamente tener el deseo de ser reconocido. Dice que esto es posible porque puede ser que hayan aprendido a argumentar de personas que sí cometían este engrandecimiento moral. Por ende, utilizan las mismas tácticas, pero no de una forma de que quiero yo engrandecerme, sino de que esta persona que yo admiro argumenta de esa forma, quizá un político o quizá una persona que dentro de tu brújula moral está en un nivel alto y es lo que tú aprendiste. Esto no te hace, como tú dijiste, una persona mala. Simplemente es un error que estás cometiendo en la interacción del discurso moral. Y eso es bien interesante porque cuando observamos quién tú eres, o sea, cuando tú te sientas al frente de un espejo, se te hace bien fácil, obviamente, ver tu cara, tus facciones físicas, ¿no? Pero cuando tú haces una introspección de quién tú eres, tú vas a ver que tú eres parte de otras personas. Tú eres parte de la interacción que tú tuviste con tu familia, con personas importantes de tu familia, con vecinos, vecinas, amistades de escuela y de maestros. Coño, que muchas veces aprendemos de los maestros, ¿no? Aparte de lo académico. ¿Y a qué lleva esto? A que nadie es perfecto, nadie es un dios del argumento moral y obviamente vamos a aprender formas de defender nuestra perspectiva de vida o nuestra moralidad que no son nada saludables para el crecimiento, porque al fin y al cabo cuando nos encontramos dos personas de diferentes ideologías vamos a tener choques. Correcto, ¿no? Definitivamente. Sí. Y hasta de las mismas ideologías, porque como tú dices, son personas que son influenciadas por el ambiente donde estudiaron, sus amistades, su familia, sus maestros. ¿Qué sucede? Podemos vivir en el mismo pueblo, ¿verdad? Tú y yo somos del pueblo de Calley en Puerto Rico y sin embargo cuando nos conocíamos aprendíamos un montón el uno del otro, o sea, era como que diablo, qué brutal esto y yo, wow, qué brutal esto, o sea, en la experiencia de la amistad de nosotros, tú haciendo tu maestría me decías, mira Roberto, léeme este ensayo y yo te daba feedback de él y era como que ahora mismo la clase de la que salí hablaba del conflicto y tiene 3 teorías, ¿verdad? Una de ellas indica que el conflicto debemos eliminarlo. Imposible. Otra dice, mira, pues, exacto. Otra dice que el conflicto no es bueno ni malo, es algo que se necesita y que puede ser una fuerza positiva. Y la tercera teoría, que es teoría interaccionista, nos dice que el conflicto debe existir siempre, que es necesario para el crecimiento. Y me estuvo cómico porque pensé en este podcast. O sea, este podcast yo lo hice con la intención de que
tengamos una conversación tú y yo y choquemos en ciertos puntos y podamos crecer nosotros y puedan crecer los oyentes. Correcto. Y vamos a chocar un día de esto. O sea, ahora mismo nos escuchan y dicen, pero es que ustedes no están debatiendo nada. Bueno, hasta ahorita no, claro. Exacto. Pero aún así tenemos nuestras diferencias, ¿no? Tuvimos una ahorita que posiblemente esto no vaya a caer en la grabación, pero estábamos debatiendo cómo damos un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo de... ¿Cuál era? Trumping on, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se visualiza diferente. Ahora, el conflicto... Oye, esa clase está bien interesante. Yo me iría más por la segunda, by the way. La segunda y la tercera. Para mí el conflicto siempre va a existir. De una forma tal vez leve hasta una forma, obviamente... Yo me voy con la tercera en full approach, porque para mí el conflicto no es lo malo, es cómo tú reaccionas al conflicto. Claro. So, para mí el conflicto siempre puede traer algo bueno. Digamos que ahora está pasando lo del racismo. Esto es un conflicto y es un conflicto bien grande, pero esto puede traer a la luz de las personas. Mira, hay gente que tienen una posición de poder en la cual no deberían estar porque abusan de ese poder. Pues eso nos puede mover a quizás tengan una evaluación psicológica, ¿cómo se dice? Cada cierto tiempo para evaluar a esta persona. Quizás la forma en que ellos lleguen a la policía, ¿verdad? La academia no sea de meses solamente y quizás requiere un poco más de tiempo. Esto sí, es un montón de conflictos los que trae, ¿verdad? Estas cosas. Pero pueden ser stepping stones, ¿verdad? Piedras para tú pararte y llegar a un mejor lugar. Hace años atrás existía la esclavitud y tuvo que haber conflictos para salir de ella. No estoy diciendo que la esclavitud era buena, pero para mejorar como sociedad y como individuos necesitamos el conflicto. Necesitamos ser confrontados, que nuestras creencias sean confrontadas, que nuestras posiciones morales sean confrontadas. Y ahí uno puede decir, mira, espérate, porque a veces vivimos doctrinados, ¿entiendes? A veces vivimos pensando que cierto punto es blanco o es negro. Y cuando chocas con el blanco con el negro, dices, wow, espérate, hay un montón de grises aquí. Hay un montón de grises, como tú dices, Roberto. Y fíjate, ayer en mi trabajo, yo estoy participando en un entrenamiento online por lo del coronavirus, ¿no? Y me estaban pidiendo que hiciera un pequeño taller, como si fuera a entrenar a alguien, sobre la diversidad cultural. Y se habló tanto de la diversidad cultural que yo digo, bueno, ¿qué recurso puedo usar? Tú sabes, una película, un poema, una canción, pero una canción te puede hablar de una cultura, un poema te puede hablar de una cultura, una película también. Y el punto de la diversidad cultural es observar que en tu vida hay más grises, porque tú eres parte de esa sociedad. Y esto es un anuncio no pagado, pero yo recomendé la película de Héctor and the Search for Happiness, Héctor y la búsqueda de la felicidad. Y esa película no tiene que ver absolutamente directamente nada con cultura, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Pero este personaje encuentra su felicidad luego de pasar por diferentes culturas y estilos de vivir la vida y clases sociales y situaciones sociales que le cambiaron de observar su vida de blanco y negro a llegar a un punto donde diga, ¿sabes qué? Esto sí me hace feliz, esto no me hace feliz, pero se apropia de. Pero bueno, regresando acá al grandstanding, a veces nos vamos de los temas porque esto está relacionado a todo, ¿no? Como tú observas la vida, ¿no? Algo bien interesante que me gustó como los escritores de este artículo lo presentan es que te dicen, mira, hay gente que no participa y en la realidad hay gente que no le interesa participar directamente, indirectamente yo creo que siempre, directamente de un discurso moral, de una discusión moral. Hay gente que tienen un moral discourse, que es meramente lo que se supone que hagamos, ¿no? Que tengamos nuestra conversación moral de forma que no hagamos grandstanding, nada de esto. Luego se brinca el grandstanding, que es lo que estamos identificando hoy. Y luego esta persona saca un término que a mí me dio tanta gracia, porque yo creo que sí existe, que es el moral bullshitting. Yo no sé cómo podemos traducir eso al español, pero sería mayormente la pila de mierda moral. Yo creo que es que el término más calle,
más, ¿cómo se dice? Vulgar que podemos utilizar es Sí, hablar mierda. hablar mierda. Y eso, Es como que... ¿cuántas veces no hemos visto eso, no? Que tú dices, pero que mucha mierda ahora este tipo, que mucha mierda ahora esta otra persona. Y tú le dices buenos días y ya te empieza a hablar de por qué el día no es bueno y esto y lo otro y lo que pasó la semana pasada. Dice que carajo tiene que ver eso con el buenos días, ¿no? Con decir para atrás buenos días, ¿cómo estás, no? ¿Qué tiene el día de bueno? Ya empezamos. Ya empezamos. Y entonces el concepto de bullshitting dice aquí y se lo conecta, parece que, y tengo que buscar la información, a Harry Frankfurt. Está dirigido hacia, yo creo que es la teoría de Frankfurt, ¿verdad? Correcto. Pero lo definen de esta forma, que tiene que ver muy poco con la justificación y su propósito primario va hacia la práctica general. Dice, wow, espérate, ¿qué? Bueno, lo que yo entendí, y no escribí toda la definición aquí en mi escrito, lo que yo entendí del bullshitting es meramente una persona que le gusta discutir, que le gusta meramente encontrarse con otra persona y empezar a discutir sin justificación, sin buscar un crecimiento moral, solamente vamos a discutir. Sí, dice que el problema mayor es que cuando empieza a hablar no tiene nada que ver con el argumento moral. Y nos ha pasado un montón de veces. Tú estás discutiendo con una persona y de repente tú vienes y dices, pero ven acá, no estamos hablando de eso. Uh-huh. Y cuando empieza a sacar otras cosas que son irrelevantes al tema, pues yo entiendo que ahí es que está empezando a hablar mierda, que está haciendo el moral bullshitting. Como que dice, it has little to do with the justifying purpose or primary end. O sea, tiene poco que ver o ninguno con justificar el argumento o el argumento principal. Son personas que, como tú dices, lo que quieren es rant, como que empezar ahí a hablar mierda. No hay mejor forma de describirlo. Empiezan a hablar mierda y tú dices, pero what the fuck, ¿qué te pasa? Y por eso ahorita hablé del término de la cultura, ¿no? Oye, el latinoamericano, el hispano, el caribeño, el centroamericano, todos nos llamamos latinos, ¿verdad? Pero yo lo que me he percatado es que entre culturas de nosotros mismos, de los latinos, nos acercamos bien diferente a las discusiones. Y yo tengo que decir que algunos de nosotros, más que otros, a veces meramente lo que estamos haciendo es hablar mierda. Mi experiencia personal, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero me da tanta gracia cuando lo veo, porque es hasta algo gracioso. Ya cuando tú no lo tomas personal, es algo tan gracioso. Dejar que la persona haga ranting y siga, y sigue, y tú estás como que, pero ¿a qué vamos a llegar, no? Mira, quiero dar unos puntos a favor y en contra sobre por qué el moral grandstanding es malo. Creo que primero que todo y súper válido es que incrementa el cinismo. Incrementa cuando las personas se dan cuenta que lo que la persona está haciendo es grandstanding, está engrandeciéndose, y esto se repite a través de diferentes discursos morales. La gente pierde la fe en que es el discurso moral. La gente empieza como que, ay, otra vez vienen a hablar esta gente de esto, otro. Pues si sabemos todo que lo que estás hablando es para acumular seguidores. ¿Qué sería un ejemplo de eso, Roberto? ¿Qué sería un ejemplo de un cinismo en el grandstanding en la vida real? ¿Qué te viene a la mente? Mano, lo más que me vino a la mente es la política. La política para mí se ha vuelto un tema de tanta gente que dice, no, yo estoy a favor de esto y esto y esto y esto. Consiguen sus votos y una vez entran al Senado, una vez entran a la Cámara, sean alcaldes, sean lo que sea, vienen y nos hacen 3 carajos de lo que prometieron. Entonces la gente pierde la fe en la política, pierde la fe en individuos que quizás sean parte de un partido que tienen mala fama, pero la persona es buena y como que se aglomeran, se van, como dicen por ahí, los justos con los pecadores, se fueron todos. Sí, es cierto. Los pecados de otro, justo paga por pecador, como dicen, ¿no? En ese sentido. Exacto. Mano, el cinismo y que una forma de skepticism, que ya se me olvidó la palabra en español, pero es algo que se ve en la política. El cinismo es algo que se ve en la política. Yo creo que ya a este nivel se ha convertido parte de la política, como tú dices. Qué cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué sigue luego de...? No,
¿verdad? Vamos a dejar la política ahí, vamos a hablar Sí. otro podcast de política, porque la política tiene tanto y tanto de qué sacar. El próximo sería el agotamiento emocional, ¿verdad? Esto es cuando tú ves que ya crea el cinismo, pero tú participas, pues todavía no estás agotado emocionalmente, solamente no crees lo que la persona, o no crees en el poder del discurso moral de cierta forma, pero tú sigues participando. Pero cuando llega ya al nivel de que es agotamiento emocional también, que te quita las fuerzas y las ganas de tú tener un discurso moral como debe ser, fatal. Por eso esto y recalcamos, no, la persona que comete esto no necesariamente es una persona mala, y el grandstanding puede tener sus momentos de crear bien, quizás algún tipo de movimiento pacifista o algún tipo de movimiento de ayuda a la comunidad. Yo quiero dar un ejemplo, a ver si es válido. Vamos tú allá. me dices. En Puerto Rico se sacó el gobernador, ¿verdad? Esa se sacó, no se sacó de forma legal, en el sentido de que no se hizo unas votaciones para sacarlo, ¿verdad? Se estaban en esas, pasó como con Exacto. Nixon. Se quitó por el bienestar, ¿verdad? Porque él dijo, ¿no? Exacto, pasó la Cámara, y cuando iba a llegar al Senado, que el Senado iba a votar, pues él renunció. Entonces, será el outrage exhaustion, es decir, ¿sabes qué? Nos cansamos de esto y vamos a salir a la calle y vamos a sacar al gobernador. ¿Y eso estuvo cuántas semanas? Entiendo tu punto, pero no creo que va por esto. El agotamiento emocional va a que tú no quieras participar de un Entonces, discurso moral. los que se quedaron en la casa y no quisieron participar de eso, tal vez. Estos son las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a votar este cuatrenio. ¿Para qué? ¿Entiendes? Ya perdí la esperanza, ¿para qué diablo? Pero si te motivó a entonces salir, pues estás participando en el discurso moral. Pero podemos dar un ejemplo. Eso lo podemos usar de ejemplo para por qué grandstanding puede ser bueno. Oh, ok. ¿Entiendes? Porque la gente vio la indignación de otros por el relajo de los 4,000 muertos de María. Y ciertas personas se pararon, hicieron el grandstand, y lo que hicieron fue que utilizaron la parte emocional, el excessive emotional display, para pegarle la emoción a otros, y que esos otros se levanten y vayan y peleen y exijan su derecho, ¿verdad? De que le hicieran eso al gobernador, de que fuera juzgado por la Cámara y el Senado y llegara a una conclusión de que se vaya, porque a través de ese chat salieron un montón y aún de están saliendo. cosas para y juicio. aún están saliendo. Para los que no son de Puerto Rico, el pueblo puertorriqueño sacó un gobernador a base de marchas pacíficas en su mayoría, por un chat donde el gobernador y otras personas del gobierno relajaban la muerte de las personas que murieron a causa del huracán María, ¿verdad? Y la mala administración de los recursos gubernamentales que ellos hicieron. Fíjate, todos estos ejemplos me dan a entender lo que los escritores estaban diciendo con que el grandstanding es una constelación. Entonces, si nos sentamos desde este ámbito, podemos identificar estos tipos de grandstanding, pero en ocasiones nos vamos a sentar en esta otra silla y vamos a ver otros. Y cuando tú explicas bien lo del cinismo, como hiciste Robert, igual que lo del otro, ¿cómo tú le dijiste en español? El outrage exhaustion, el agotamiento emocional, hace sentido, porque entonces la gente no va a votar, porque la gente entonces dice, mira, ¿de qué vale la pena yo participar si al fin y al cabo va a hacer lo mismo? No, y verdad, lo ideal según el artículo es minimizar el grandstanding lo más posible para que no surjan estas cosas malas, ¿verdad? Yo apunté otras cositas como es la polarización de grupos, que esto es un fenómeno que se da en los grupos que mueven su pensar ya sea a un pensamiento extremo o el pensamiento que tenían inicialmente. Digamos que quizás la religión musulmana, ¿verdad? Se dividió en dos. Están los yaístas y no me acuerdo el nombre del otro, pero se polarizó una parte del grupo a unas ideas extremas, y los otros conservaron los pasajes más a la comunicación y el servicio a Dios y al servicio al prójimo. Otro aspecto es que es una falta de respeto
a la persona con la que tú estás argumentando, ¿verdad? Estás burlándote de su inteligencia y estás también haciendo lo que ellos dicen free writing, como que estás cogiendo en gente que argumentó el punto que tú estás argumentando sin cometer grandstanding, y pues daña el propósito del discurso moral al final de todo, porque cuando la gente lo lleva a su máximo, ¿verdad? Que suele pasar, es una forma de analizar del humano, como que si este es así y este es así y este es así, todos son iguales, pues se pierde la confianza completa. Se pierde cuando hacemos generalizaciones en todo, se pierde. Y algo de la generalización es cuando tú meramente aceptas un argumento o aceptas una visión meramente sin crear juicio propio. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Uno de los quotes que me gustó mucho de la conclusión del artículo era que aquellos con un insight moral más grande tienden a ofrecer razones accesibles, ¿sabes? Aquellos que entienden su punto de vista, pero también pueden en sencillo ponerse los zapatos de otro y decir, ok, tal vez yo puedo entender por qué tú estás viendo esto y esto. Llegan a crear una accesibilidad de razón, de un punto donde el contrario y los contrarios se pueden sentar y decir, ¿sabes qué? No todo el mundo va a tener la moralidad igual, no todo el mundo va a aceptar lo mismo o a negar lo mismo, pero se tiene que llegar a un punto donde haya una razón de convivir. Que eso yo no lo veo, Roberto. No lo estoy viendo mucho actualmente y vaya la redundancia, acabo de hacer una generalización, ¿no? Indirectamente. Pero mi perspectiva, cuando yo veo la polaridad que hay políticamente, la polaridad que hay en argumentos, tanto en los social medias o en las noticias principales de Estados Unidos, porque pues vivo actualmente en los Estados Unidos, yo lo que veo es rojos contra azules, estos contra estos, y aquellos que estamos en el medio intentando crear un espacio de comunicación y de argumentos a la base de la razón, nos comen vivos. Nos dicen que tenemos que estar puestos en una posición para poder participar. No, y para mí también es agotado. Es agotado porque cuando tú tratas de hacer las cosas bien, tratas de tener argumentos buenos, argumentos que no son basados en emoción, que son basados en evidencia, y todo esto es un trabajo que tú pasas, o un trabajo una experiencia por la cual tú pasaste, porque a veces no lo buscaste, a veces llegó a ti, y te pones a debatir con personas que están cometiendo grandstanding, o que simplemente quizás están solamente enseñando esa expresión emocional excesiva, y ellos están tan inmersos en su emoción que no hay forma de razonar con esa gente. Claro, porque incluso cuando vemos la teoría de Cognitive Behavior Therapy, la terapia cognitiva conductual, observamos que hay una conexión y hay una correlación entre tu emoción, tu pensamiento y tu conducta. Entonces, mientras yo pienso que mientras más hábil tú eres para tener un insight de qué tú estás sintiendo o qué emoción tienes y cómo te está afectando en tus pensamientos, va a poder crear un argumento más efectivo cuando te sientes tal vez atacado o cuando te sientes tal vez que lo que la otra persona está diciendo no va contigo. Meramente solamente decir, ay, mis emociones. Porque en realidad las emociones son válidas para el individuo, tal vez para tu familia, tal vez para tus seres queridos, pero cuando se basa hacia un argumento moral, las emociones, ¿qué son? ¿Qué son? Es que Correcto. emociones, son subjetivas al individuo, o sea, tú no puedes basar tu emoción para determinar que algo es bueno o es malo, y aún así hay teorías, ¿verdad?, de moralidad y ética, que es la teoría de consecuencialismo, que sí determina lo que es bueno y lo que es malo a base de las consecuencias, y toma en consideración lo emocional, pero no es algo individual, es algo grupal. O sea, vamos a tomar en consecuencia las consecuencias de X acción, cuánto daño hace versus cuánto bien hace. Si es algo que hace más daño que bien, pues en esta circunstancia es malo, pero puede ser que en otra circunstancia sea bueno, la misma acción. Bueno. ¿Alguna peculiaridad del escrito? Una peculiaridad del escrito, para mí sería la forma incluso como lo escribieron. Ok. Es más
llevadero que otros artículos. Observé que te llevan de un ejemplo a un ejemplo a un ejemplo hasta llevarte a explicarte lo que ellos entienden que son y lo que ellos identificaron como las manifestaciones o las funcionalidades. Pude visualizar lo que ellos estaban diciendo, pude crear mi propia visualización. Siento que esto es algo que le pueden seguir dando más y tal vez incluso hasta investigarlo de una forma cualitativa, pero estaría un poco complicado eso porque volvemos. Cómo van a ser el instrumento para la investigación, ¿no? Eso tenemos otro episodio para hablar de cómo tú mides en las ciencias sociales factores subjetivos. Bueno, pero ¿y qué tal tú? ¿Qué tuviste del escritor? Algo que me llamó la atención es que hablaban del grandstander como mujer. Decía mucho herself, she, herself, y me estuvo curioso que los autores fueran hombres y hablaran de... Porque cuando me di cuenta dije, espérate, a lo mejor una mujer está participando de este escrito. Y cuando subí, no, los dos son hombres. Y no, me está curioso, no sé por qué utilizaron eso. A lo mejor es algo bueno, ¿verdad? A lo mejor siempre se usa el hombre como o lo masculino como forma dominante, y en este caso utilizar lo femenino, pero es como que es cómico, ¿verdad? Porque quizás una persona con mente, lo que se conoce como una feminazi, ¿verdad? Ese feminismo extremo, diga, porque dos hombres están utilizando el término femenino para hablar de algo que ellos consideran negativo. Eso es, y sería excelente pregunta enviarle un correo electrónico a estos dos escritores y preguntarle, oye, ¿cuál fue la razón principal por la cual ustedes decidieron escribir el sujeto que estaba haciendo grandstanding como una fémina? Sabrá Dios, y es la experiencia de ellos. Sabrá Dios, y es que querían hacerle esa justicia equitativa, ¿no? De dejar de usar el masculino dominante y usar el subjetivo femenino. Pero es verdad lo que tú dices. Si viene una persona que está cerrada en que todo es de esta forma, se va a atacar. Puede el ejemplo del feminazi que tú dijiste, pero también de los profesionales más tradicionales que te van a ir a la lingüística, te van a decir, no, se supone que ellos escriban de esta forma porque el idioma del inglés y esto y lo otro, ok, que se peleen entre ellos, pero la información que se dio está muy buena. Tú me habías dicho, Roberto, que ellos excelente. Fueron los que identificaron y le dieron como que cuerpo a lo que es el grandstanding, ¿verdad? El grandstanding como tal parece que ya se veía, pero ellos formalizaron la palabra moral grandstanding. Ok, wow, está impresionante, ¿eh? O sea, ellos le dieron, académicamente le dieron un espacio. Sí, porque es verdad, yo creo que socialmente siempre se ha visto, y bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo más sencillo. Desde que uno es pequeño, uno sabe cuando alguien está hablando mierda o cuando uno está como que, ¿qué rayos? ¿Por qué estás hablando de esto de esta forma? ¿No? ¿A dónde tú quieres ir con esto? ¿Por qué tú estás hablando de esto ahora mismo? ¿Sabes? Y eso son cuestiones de preguntas que yo me vino a la mente mientras yo leía este artículo, porque el grandstanding no es que existe desde este año ni del año pasado, como dijo Roberto. Tal vez le dieron formación académica, pero esto siempre ha estado. Es más, yo creo que hasta cuando llegaron los españoles a invadir las tierras de acá. Mira, vamos a hablar desde antes. O sea, desde que se formó la civilización ha existido. Yo creo que siempre ha existido, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Desde las tribus, porque tú quieres que tu tribu te siga, ¿entiendes? Que te vean como un líder ahí, que puedes defenderlo, quizás no tanto en la forma moral, ¿verdad? Ahí era algo más de fuerza física y poder. Oye. Pero quizás desde los griegos que empezaron a abrir el discurso sobre lo que es la moralidad, cómo determinar lo que es bueno y lo que es malo, se puede ver el grandstanding ahí. Oye, cuando Adán y Eva pecaron y Dios le preguntó a Adán qué quisieron y Adán le echó la culpa a Eva, ¿eso se puede ver como un tipo de grandstanding? De la mujer que tú me diste. Como que no, malo yo no soy ella. malo es ella. Yo. No, bueno, no sé. Pero si es verdad, esto ha estado desde las primeras civilizaciones.
yo creo que el grandstanding le ha dado oportunidad a las civilizaciones de continuar desarrollándose, porque aunque como dicen ellos, no es lo más apto para la discusión moral, a veces el usar las emociones, a veces el seguir aumentando como el ramping on, va a traer algo que tal vez sea positivo para la sociedad, tal vez sea el cambio necesario para algo positivo en la sociedad, pero tal vez no. No, y yo creo que ellos trajeron el argumento al final, como tú indicaste, que una persona que quiere hacer un discurso moral va a buscar la forma de hacerlo efectivamente, ¿verdad? Sin necesariamente cometer el grandstanding. O sea, podemos hacerlo. Y yo entiendo que el daño que crea el grandstanding, el engrandecimiento moral, puede ser tan fuerte que deberíamos minimizarlo. Y si vamos a utilizar las emociones, que sea de forma motivadora, ¿verdad? Que sea no de forma argumentativa, no de forma de esto es bueno o esto es malo, sino de forma de que ya ustedes piensan que esto es bueno, ahora vamos a motivarnos y pelear al respecto. O piensan que esto es malo, vamos a motivarnos emocionalmente y eliminarlo, pero no utilizarlo como un argumento de emocionalmente estoy más indignado, por ende soy más moral. Claro, claro. Primeramente, ¿qué es la moral, Roberto? ¿Qué es la moral? La moralidad, según la filosofía, es la forma de tú determinar qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? De ahí vamos a la ética, que la ética es cómo tú, como individuo, actúas. Van ligadas la una de la otra, pero la moralidad es cómo yo sé que X acción es buena o mala. Pues hay diversas teorías para ver cómo analizar las acciones, ¿verdad? Está éticas normativas, está el consecuencialismo, teoría deontológica, está teorías de virtudes y un cojón de teorías más. Ok, tocaste lo que es la moralidad, tocaste lo que es la ética y dijiste una palabra ahí que yo creo que es parte de este triunvirato, la virtud. Ese tema para otro podcast. Definitivamente. Pero entonces, esto de grandstanding no lo podemos usar. Estos ejemplos que yo estoy dando suenan un poco ambiguos. Cuando yo los empiezo a decir, si uno meramente quiere decir, wow, pues mira, pues déjame quitarle valor a lo que la persona está diciendo, pues está haciendo grandstanding. No. Y me alegro mucho que Roberto me esté bateando mis ejemplos, porque que una persona sea emocional hacia un punto no significa que por definición esté haciendo grandstanding. Ahora, algo que es bien importante es entender eso, que es la ética de la persona, que es la moral de la persona y que para la persona es virtud, porque estas tres son muy importantes para la misma definición de una persona. Y volvemos. Todos hacemos grandstanding, pero no todo el tiempo que estemos argumentando algo o que una persona nos esté hablando de algo, va a ser lo de grandstanding, porque yo no estoy de acuerdo con lo que la persona está diciendo. Esto es un tema bien complicadito. Y si nos preguntamos, Roberto, ¿por qué se decidió el grandstanding como el primer tema del podcast? ¿Qué tú dices? Mano, fue algo que me llamó la atención. Lo escuché de un podcast que escucho en inglés y cuando lo escuché yo dije, wow, espérate, esto está brutal. La forma en que se estudia la moralidad, por lo menos estas personas la estudian, es una forma que para mí me vuelan la mente. Estos tipos, el podcast se llama Very Bad Wizards, para toda aquella persona que entienda el inglés, pueden ir a escucharlo. Y yo dije, espérate, esto yo lo tengo que traer al español. Y he aprendido tanto de ellos, he aprendido de otros podcasts y otros cursos que he tomado, de libros, un chojo de libros que he leído. Y la ética, la moral y la realidad para mí son cosas que deberían ser estudiadas lo más empíricamente posible, porque forman individuos, forman sociedades, forman cultura, y siempre el estudiar, el investigar estas cosas eventualmente traen dinámicas, traen terapia y traen formas de mejorar la política, la comunidad, etc. Grandstanding, ¿por qué grandstanding en específico? Por lo mucho que se da en estos tiempos. Yo diría también que hay una teoría, no tengo el libro aquí conmigo,
un teórico que habla de las inteligencias múltiples. Tú poder tener un argumento con alguien desde un ámbito social es parte de una inteligencia. Que tú no lo puedas hacer no significa que no seas inteligente. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero es una inteligencia que cada uno de nosotros tiene que desarrollar. ¿Cómo tú vas a llevar tu argumento de una forma que se entienda? Que no estés buscando una validez de que te miren como la pepita de oro del argumento que estás defendiendo, y que se lleve ese argumento de una forma que tú crezcas y que la otra persona siga creciendo en su moralidad. Se acepten mutuamente o sigan peleándose en el sentido moral, como sea, eso está bien, no hay problema, meta mano, pero ¿cómo se va a hacer? Y yo creo que uno de los temas que luego podemos hablar y discutir es la inteligencia. Múltiples inteligencias, porque eso es bien necesario. Esto de entender que si eres bueno en matemática eres inteligente, y si no, no, ya se debe de acabar, ¿no? Hay mucha inteligencia. ¿Cuál sería el próximo tema? Podemos hablar del overthinking. Overthinking, ay Dios mío, nadie hace eso. No. Nada más que ahorita yo estaba pensando en ejemplos y me debatía los mismos ejemplos que yo. Mi gente, eso estuvo súper gracioso. Eso estuvo súper gracioso. Dio como 4 ejemplos. Bueno, no, este no, porque el contraargumento. Y yo, ok, vamos de nuevo. Y eso está bien, ¿no? Porque nosotros no queremos dar información por dar información, y mucho menos no queremos desinformar. Los ejemplos que estamos intentando hacer no van a ser perfectos. E incluso la información que les presentamos en este podcast posiblemente tenga unos hoyos. Posiblemente yo, Roberto, dijimos algo que no fue la mejor forma, pero está bien, porque se está aprendiendo, ¿no? Correcto. Y no sé, vamos a recapitular lo que entendemos que es la información más interesante, ¿no? Primeramente, que el grandstanding siempre ha pasado. Número 2, hacer grandstanding no es malo. No es lo deseado, pero no es malo. No eres una persona que debe de darte con el látigo si en algún momento de la vida te has encontrado haciendo grandstanding. Y no es la intención de que la gente se juzgue a ellos mismos. Correcto. Es al contrario, que digan, wow, espérate, yo estoy haciendo esto, déjame mejorar. Correcto. Y eso al fin y al cabo es parte del crecimiento moral de la persona. Correcto. Y visualízate, tú estás participando de cierto grupo social, estás participando de cierta religión, y cuando tú hablas de X o Y cosas, si lo que te está llamando es que brilles como una pepita de oro para las personas que piensan igual que tú o no piensan igual que tú, piénsalo a ver. ¿Estás haciendo grandstanding o qué? Y esa es la forma, yo diría, más fácil de llegar a un punto de decir contra, ¿qué estoy haciendo yo? No evaluar de lo que estoy haciendo, ¿es efectivo o causa más daño de lo que es mi intención? Porque quizás la intención no sea causar daño. Sin embargo, la forma en que lo estás llevando sí está causando daño. Por ende, uno ve esto, ¿verdad? El propósito del artículo decía, mira, nosotros lo escribimos para que las personas aprendan lo que es, y cuando estén en un grupo donde esto se esté dando, puedan evitarlo. Puedan decir, espérate, esta persona está cometiendo grandstanding, vamos a bajarle 2 para que la persona se sienta que no va a funcionar esto y lo haga de una forma verdaderamente efectiva. Que esa es la parte complicada, pienso yo. Llegar a eso. No imposible, pero yo pienso que es un poco complicado, porque se necesita tener una buena comunicación. Sí, y esparcir el conocimiento a la vez que 2 o más sepan de eso dentro de un grupo, pueden empezar a repartirlo y evitar que la persona que lo haga deje de hacerlo. Muy bien. Y bueno, Roberto, recomendaciones, ¿qué nos tienes? Para todo aquel que le guste el tema de la ética, la moralidad y todo eso, hay un libro que se llama Ethics 101 de Brian Bone. Bone se deletrea Boone. Si están en inglés, ¿verdad? Es Boone, Brian Bone,
Es un libro bastante fácil de leer. Tiene unos espacios donde usa citas de las personas que llevan ese tipo de ética y te explican, mira, esta ética cae en este clúster, esta ética cae en esta otra, en este grupo, ¿verdad? Y es como que bien smooth, bien punto a punto, punto a punto, punto a punto, No están 20 páginas hablando de una visión moral. Realmente hablan bien poquito de todo. Yo lo voy a ver, yo voy a ver la recomendación de Roberto, porque uno de los dolores de cabeza que siempre me daban en el bachillerato, especialmente en la clase de filosofía, era que muchos de los escritos que compartían con nosotros eran demasiado densos. Y la ética no es algo fácil. La ética es metiéndote en un pozo de agua que tú no sabes qué tan profundo puede ser. Sí, es bien complicado y acuérdense en que la ética lo toca dos aspectos, la filosofía y la psicología social. La psicología social pues se va a lo empírico, la filosofía argumentativa teórica. Y casi siempre que se hace este tipo de argumento o estudio empírico, se basan siempre en una forma o una filosofía ética o una filosofía moral. Cuando tú te vas al individuo, el individuo puede tener una mezcla de consecuencialista con deontológica y de la virtud también. Pueden decir, mentir es malo siempre. Sin embargo, creo que pueda existir una situación donde sea válido mentir, que la idea de por sí se escucha contradictoria, pero son dos términos diferentes, una es deontológica y otra es consecuencialista, y a eso le pongan mentir es malo. ¿Qué haría Jesús? Jesús es mi modelo de virtud. Él es la persona que yo admiro y veo las virtudes de esta persona y digo, mi ética va de acuerdo a las virtudes de esa persona, porque la ética de las virtudes presupone que hay unas virtudes y unas desvirtudes, pero usualmente en una persona. Y tú vas a buscar qué persona tiene esas virtudes y vas a mirar y preguntarte cómo actuaría X persona en X situación. Ok, estamos entrando al segundo podcast. Bienvenidos nuevamente. Wow, está largo eso, pero está interesante. Está chumeando. Hemos hablado con cojones hoy. Sí. Hay que editar. Hay que editar un montón. Terminamos ahí.